ese pico de estrés, ese momento de ansiedad, se nos va a disparar en lugar de ser capaces de controlarlo o de calmarlo. El deporte me ayuda en cierta forma a calmar esos pensamientos porque me ayuda de una forma automática, inconsciente, a regular mejor la activación y desactivación de mi sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso tiene un efecto directo sobre el control del estrés y de la ansiedad. Hay muchísimo y lo vemos todos los eneros en todos los gimnasios. Muchísima gente que se apunta al gimnasio, dura 2 3 meses, los que más, y luego desaparece. Y esta es la preguntilla sorpresa que tengo siempre al final de cada episodio con vosotros. Llevamos un café. Porque empezamos cuando fue Kiko el lunes, El ¿no? lunes. Sí. El lunes. Empezamos el lunes a grabar. No salió. Bueno, Estamos hoy a viernes y a ver si sale. Kiko, bienvenido de nuevo al podcast. bienvenida. Bueno, bienvenidos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Por segunda vez ya en nuestro podcast. ¡Yujú! Bien, pues aquí estamos de nuevo, con ganas de repetir que llevamos una semanita intentándolo y al final hemos logrado coincidir. Total. De hecho, vamos a hablar hoy de la ansiedad y yo creo que, bueno, tú no sé, pero yo me he sentido una ansiedad bestial cuando he visto que no podíamos grabar por problemas tecnológicos, por horarios, por yo qué sé, no se te escuchaba, luego no se me escuchaba a mí. Uf, Kiko, ¿por qué el deporte es tan bueno contra la ansiedad? Vale, esa respuesta la vamos a ir desglosando un poquito, vamos a ir hablando de muchísimas partes, ¿vale? Porque al final tiene muchísimos efectos en cuanto a beneficios en el control de la ansiedad o del estrés, la realización de la práctica deportiva o de actividad física de una forma regular, ¿vale? O sea, pero luego me gustaría primero también incidir en que nos ha venido bien el que nos haya estado pasando esto estos días como experiencia propia, ¿vale? En la cual hemos estado teniendo que gestionar un proceso que ha sido estresante o que nos ha podido causar ciertos momentos de ansiedad, porque llevamos intentando grabar esto desde el lunes, hemos estado teniendo muchos problemas, primero eran los micros, luego era la cámara, luego era el sonido ambiente, ¿vale? Nos sirve muy bien, ¿vale? Como ejemplo para ver que muchísimas veces los factores que nos están causando esa alteración que nos causa estrés o malestar y ansiedad, muchísimas veces no tenemos la posibilidad ni siquiera de controlarlos o de hacer nada al respecto. De hecho, el problema que tuvimos al principio era tema de conectividad. Si justo la conectividad no puede mejorar en esos momentos y no somos técnicos informáticos para poder realizar las modificaciones que hiciera falta en el momento para poder resolver el problema, ¿vale? No tenemos las herramientas, hay que reconocer, ¿vale? Esa externalización del control de la situación y al final, pues yo creo que lo resolvimos bien, tomando cartas en el asunto al respecto, haciendo que no nos pongamos nerviosos, no quisimos en ningún momento grabarlo sí o sí, ¿vale? Entonces analizamos la situación, nos pusimos en una perspectiva desde fuera, vimos que los problemas realmente no podíamos resolverlos, decidimos posponerlo para mejorar todos esos detallitos que podríamos haber tenido en cuenta y a lo mejor no tuvimos en el primer momento de la grabación. Y luego en el segundo momento de la grabación, luego también tenemos problemas que hemos hecho también. ¿Vale? Lo mismo, tomarlo en perspectiva, analizar el problema desde fuera, intentar ver los puntos donde pueda haber fallas que nos estén causando el problema y poco a poco, sin habernos alterado en ningún momento, al Claro, final es. pero bueno, también, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos sentimos ese pico de estrés que tú dices, ¿no? Porque imagino que es difícil cuando son personas que, pues, pueden llegar a ser más impulsivas, ¿no? Piensan menos lo que van a hacer, lo piensan después de hacerlo. Me suele pasar a mí, que soy bastante impulsiva. ¿Cómo podemos controlar eso corporalmente? Porque, ¿qué está pasando en nuestro cuerpo en ese momento que no nos hace analizar la situación? Sí, al final
Uno de los, o sea, digamos, uno de los puntos a ver cuando tenemos un pico de estrés o sentimos una amenaza, ¿vale? Es que nuestro cuerpo lo que está haciendo es reaccionar ante una posible amenaza. Nuestro cuerpo tiene como dos sistemas fisiológicos que están en acción, ¿vale? El sistema simpático es el que suele estar funcionando para que todas tus funciones vitales, como sea la digestión y muchos procesos que lleva a cabo tu cuerpo, funcionen de forma automática. Y cuando sentimos una posible amenaza, despierta el sistema parasimpático, que es el que nos hace ponernos ante una situación de peligro y actuar de forma que o huimos o nos bloquea o atacamos, ¿vale? Es como las tres respuestas que tenemos ante cualquier, eh, ¿cómo te lo diré? Estímulo externo que nos suponga una amenaza. Cuando hablo de estímulo externo, en un principio esto se desarrolla en todos los mamíferos y en el ser humano como un mecanismo de defensa ante posibles amenazas externas que en la naturaleza podrían ser un depredador, una situación de peligro en la que puedo caerme y morir. Bueno, entonces ahí mi cuerpo reacciona con un pico de cortisol que me activa el sistema parasimpático y me pone todo el cuerpo en alerta. El problema es que hoy en día muchísimas veces aprendemos o mal aprendemos a que nuestro sistema se active sin que realmente haya una amenaza real y esa amenaza simplemente a lo mejor es una comunicación de otra persona la cual yo siento como amenazante hacia mi integridad como persona o me afecta a nivel emocional, por lo que la siento como algo amenazante y ¿qué hago? Ataco. Muchísimas veces a lo mejor mi respuesta es la de atacar porque no controlo, no tengo la capacidad de controlar mis pensamientos y procesar esa información de forma calmada. Eh, Al final, la capacidad de controlar mis impulsos, como bien dices, a la hora de reaccionar ante otras personas, es algo que se trabaja y el deporte tiene un efecto positivo, muy positivo y directo ante ello, porque como bien te he explicado, tenemos un sistema simpático que está siempre activo, haciendo todas las funciones que nuestro cuerpo necesita para estar viviendo, y cuando hay una amenaza y el sistema parasimpático se activa, se desactiva este, ¿vale? Cuando estamos haciendo deporte, ¿vale? Estamos activando el sistema parasimpático porque tenemos que estar haciendo funciones superiores del cerebro que nos estén coordinando todos los músculos, estamos corriendo, estamos buscando una pelota, chocando con rivales, también sentimos emociones durante el juego, ya sea fútbol, ya sea karate, ya sea taekwondo, ya sea básquet, ¿vale? Estamos teniendo muchísimas funciones superiores a nivel cerebral que hacen que el sistema parasimpático esté activo. Somos capaces de poco a poco ir entrenando la capacidad de tener el sistema parasimpático activo y el simpático que no decaiga del todo. ¿Por qué? Porque regularizo, ¿vale? La actividad física en mi cuerpo. Empiezo a ser capaz de activarme sin desactivar, ¿vale? Mis funciones vitales, como son la digestión, ¿vale? Cuando soy capaz de activar y desactivar con más facilidad estos sistemas, soy capaz de activarlos y desactivarlos cuando toca y cuando no toca. Entonces, ante una comunicación que realmente no sea una amenaza para mi integridad física, no me voy a poner, no me voy a sentir amenazado, no voy a actuar de una forma impulsiva. Voy a actuar de una forma calmada, voy a procesar los, los pensamientos o la información que me haya llegado y voy a actuar en consecuencia. El deporte me ayuda en cierta forma a calmar esos pensamientos porque me ayuda de una forma automática, inconsciente, a regular mejor la activación y desactivación de mi sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso tiene un efecto directo sobre el control del estrés y de la ansiedad en todas las personas. ¿Vale? Ujú. O Te sea, imagino que eso también será muy individual, ¿no? Porque mm.
Yo a lo mejor no salto por algo de la misma manera que puede saltar otra persona. Y bueno, aquí estamos hablando de deportistas, pero si ya nos vamos al tema de las personas de la calle, por así decirlo, que necesitan, pues eso, aliviar su ansiedad o luchar un poco contra ella, ¿no? ¿Qué tipo de actividades o qué tipo de deporte? Imagino que es muy individual, pero ¿qué se recomienda para este tipo de casos? Te diría que cualquier tipo de actividad física nos va a directamente a inducir en un estado de atención plena, porque el simplemente hecho de estar trotando me hace estar viendo el suelo para simplemente no romperme un tobillo, ¿vale? Por lo que estos momentos de atención plena me permiten conectar mucho conmigo mismo, me permiten también, si en esos momentos estoy en unos momentos en los que me preocupan, tengo algunos pensamientos que se repiten de forma redundante y me están causando un poco de malestar, la práctica deportiva me va por lo menos a evadir durante cierto rato en la que esté practicando esto, ya sea irme a correr, ¿vale? Cuando me voy a correr, al principio voy a estar muy pendiente de dónde piso, dónde no, qué ruta quiero hacer, eh, a qué nivel de esfuerzo quiero estar corriendo, qué serie quiero hacer, ¿vale? Hay muchísimas cosas en las que me puedo centrar en un deporte de equipo, en el que haya, por ejemplo, un móvil por el medio, mi nivel de concentración va a tener que ser mayor, por lo que aún me va a evadir aún más de todo ese tipo de pensamiento. Ya esté jugando a hockey, a fútbol, a básquet, voy a tener que estar pendiente de la pelota, de mis compañeros, de muchísimas cosas que no me permiten seguir pensando o no me permiten, o digamos, me permiten evadirme de seguir pensando esos pensamientos de los que no soy capaz de deshacerme de ellos porque me vuelven constantemente durante el día. Te diría que al final cualquier tipo de actividad física o deporte nos puede ayudar a ello, siempre teniendo en cuenta que el factor social es un factor muy positivo y el que sea un deporte colectivo siempre pues nos va a ayudar un poquito más en cuanto a esta abstracción de estos pensamientos de los cuales no soy capaz de deshacer. Pero te diría que casi cualquier tipo de deporte o actividad física vendría siempre muy bien. O sea, al final, cada persona, como bien has dicho, se adapta a unas necesidades o los deportes se adaptan a las necesidades que quiere cubrir esa persona. Yo te diría que, por ejemplo, a mi madre le va muy bien el aquagym, lo ha probado y es una enamorada del deporte. ¿Por qué? Porque tiene ciertos factores que en su caso, en especial, le llenan y le cubren todas esas necesidades, como son la de socializar varias veces a la semana, hacer deporte en un ambiente que sea un deporte en el cual no tenga impacto porque tiene problemas en el tema de la rodilla y pues, para evitar un poco el tema de impacto al andar, por ejemplo, también empezaba con la cadera, pues aquagym, rebajas el impacto, trabajas con musculatura porque lo que le interesa es ganar masa muscular, socializa con personas, le cubre muchísimas de las necesidades que ella busca cubrir a la hora de practicar deporte, es perfecto para ella. En mi caso, hago mucho ciclismo de enduro por la montaña. Está cubriendo mis necesidades de contacto con la naturaleza, de socialización con amigos, de realizar prácticas deportivas que me pongan a un nivel de adrenalina que busco, me gusta. O sea, al final cubre muchísimas de las necesidades que busco en la práctica deportiva. Es un deporte que me va. Al final, cada uno tendría que estar un poco buscando, tendríamos que hacer un poco ese ejercicio interno de reflexión en el cual me planteo qué es lo que realmente me gustaría ganar a través de la práctica deportiva y elegir ese deporte que me pueda cubrir todas esas cosas o el Claro, máximo de ellas. yo que te quería comentar, ¿no? Que al final se trata de probar lo que más te guste, lo que más se adapte a tus Mm. necesidades. Y que, por cierto, tu madre qué suerte tiene de tener un psicólogo deportivo en casa, ¿eh? Para que Sí, la caigo, porque verdad.
ese lujo de poder ir a tu hijo y preguntarle de manera profesional, Me ha costado también lo suyo, ¿eh? No ha sido nada fácil y como bien has dicho, ¿vale? Es tema de probar. Mi madre al principio también mi madre no ha sido una persona muy deportista y nunca. Y yo siempre he insistido mucho en los beneficios que te puede aportar la práctica deportiva en todos los ámbitos. Y ella pues, como que se ha resistido mucho, como casi todo el mundo, ¿vale? Muchísima gente que conozco se ha resistido siempre mucho a practicar deporte y en mi cabeza no lo entendía, ¿vale? Porque luego cuando han empezado a practicar deporte, como se han convertido en súper adictos de ese deporte que al final les va tanto, ¿vale? Mi madre también ha pasado por un proceso, como dices, de ir probando. Al principio, ostras, pues quiero algo que sea tranquilo, que tal. Empezó con yoga. Uy, pero es que en el yoga, bueno, pues vamos a probar, probó pilates, se iba a andar a la montaña, pero madre mía, es que para mí también las cuestas al principio como para arriba y luego para abajo, el impacto es como un poco pesado. Vas probando cosas y resulta que probó la aquagym, no sé quién se lo recomendó. En su momento fue a probar una clase, volvió encantada y ahí lleva 2 o 3 años o más que no para, que no para. Que como esté un mes sin ir a aquagym ya está ella de los nervios. Y es porque, sí, porque le cubre muchísimas necesidades del día a día que le aportan bienestar. Al final, ese bienestar que te aporta al cubrirte esas necesidades, eh, te está aportando, o sea, al final cosas positivas que te hacen seguir motivado en todos los ámbitos en la vida, ¿vale? Al final siempre tiene efectos positivos. Es una de las cosas que cuando se prescribe o se recomienda eh, casi cualquier cosa, ¿vale? Normalmente tiene algunas eh, contradicciones o te dicen eh, posibles efectos positivos de esta recomendación, ¿vale? En la práctica deportiva no hay, ¿vale? O sea, si se te recomienda hacer práctica deportiva, son todos beneficios. No hay riesgos de posibles efectos secundarios de nada, ¿vale? Solo simplemente va a afectar a bien. Entonces es como, joder, lo que te decía en mi cabeza, no me ha cabido nunca el pensar que haya gente que se resista a hacer deporte, el que sea, deporte, actividad física. Es como un básico. Para mí es tan básico que me cuesta entender esa falta de sí. actividad física Yo creo que la mayoría por tiene mucha como un poco gente. más de dificultad a la hora de tener esa disciplina, ¿no? Porque hay muchísimos, y lo vemos todos los eneros en todos los gimnasios, muchísima gente que se apunta al gimnasio, dura 2, 3 meses, los que más, y luego desaparece. Entonces, esa disciplina tampoco creo que ayude mucho. Pero otro tema que también quería tratar, el tema de la respiración. Fue una de las cosas que comentamos la última vez en el último capítulo, en la última entrevista, que hablábamos de lo importante que era también el saber respirar y el respirar en situaciones, por ejemplo, de ansiedad, de estrés, cómo nos ayuda también a regularnos y a estar presentes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que me gustaría hoy, no que lo explicaras técnicamente, porque creo que eso ya, yo creo que es mejor la práctica que la teoría en este caso, pero sí que me gustaría que recordaras lo que no sé si te acuerdas, lo que hicimos en el taller de autoestima, bueno, y salud y deporte en Valencia, en Lambda, donde explicaste, creo que fueron 3 tipos de respiraciones, una para animarte, otra para combatir ese estrés y esa ansiedad y otro para tranquilizarte. ¿Podías dar unos ejemplos prácticos para los oyentes, no? Que Sí, probablemente también claro, lo pueden hacer en casa y, bueno, antes de dormirse o al levantarse. Son un par de minutos al día, que tampoco cuesta mucho. eso es. O sea, al final es una práctica liviana, digamos. No es como irme al gimnasio que me supone 1 hora o sea, simplemente dedicando 1 minutito, 2 minutitos a la hora antes de irme a dormir, a la hora de levantarme de la cama, me ayuda a, por ejemplo, regular mi sistema respiratorio, que es muy importante, al cual le prestamos muy poca atención. Al final, es muy importante regular bien el tema de la respiración, porque
La base de alimentación de todas las células de nuestro organismo al final es el oxígeno. Y sin una buena alimentación celular, eh, los procesos superiores de células más complejas no se pueden llevar a cabo con la mayor eficiencia a la que podrían estar llevándose a cabo, simplemente porque las células no están bien alimentadas. Entonces, es muy importante regular el sistema respiratorio y aprender a hacerlo. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es aprender las respiraciones diafragmáticas, porque respiramos mal. Normalmente casi todos usamos mucho la boca para respirar, Mm. incluido yo, porque no nos han enseñado nunca a respirar como toca y no lo hacemos bien, por lo que al final no estamos dándole el aporte de oxígeno que podríamos estar dándole a todo nuestro cuerpo. Lo primero, cuando enseño técnicas así de respiración, ¿vale? Por si alguien que nos escucha, voy a empezar un poquito del principio para que nos puedan seguir, ¿vale? Para hacer una respiración diafragmática, para quien no la conociera y tal, ¿vale? De lo que se trata es de respirar por la nariz, de forma que la forma básica, ¿vale? Me voy a incluso a levantar para que lo puedan ver. La forma fácil sería ponerme una mano en la barriga y otra en el pecho. Y cuando entra el aire, ¿vale? Lo que hago es liberar la barriga hacia adelante para que el diafragma, ¿vale? Que es como una barrera que tenemos aquí que nos separa la parte, la cavidad torácica del resto de órganos, ¿vale? Tiene como una forma así, digamos, ¿vale? Si yo respiro hinchando el pecho hacia afuera, lo que hago es cerrarla más, por lo que me queda menos espacio para los pulmones, ¿vale? No puedo llenarlos bien. Si lo que hago es liberar la barriga, ¿vale? La forma lo que hace es un poquito expandirse. Entonces tengo más cavidad torácica, ¿vale? Mis pulmones se pueden expandir más. Más adelante, si seguimos aprendiendo, lo que hago es abrir mis costillas hacia afuera. Entonces ahí lo que es el diafragma aún abre más, ¿vale? Y me Mm. permite ampliar mucho lo que viene a ser la cavidad en la que los pulmones se hinchan y absorben ese oxígeno para pasarlo a la sangre y que la sangre lo distribuya por todas las células de tu cuerpo, ¿vale? Lo básico es aprender las respiraciones diafragmáticas. A continuación, lo siguiente sería hacer consciente esa respiración para poco a poco ir integrándola y que de forma natural sea la respiración que automáticamente mi cuerpo hace en el día a día, ¿vale? Ese sería el objetivo principal. Y luego, además de todos los beneficios que me puede aportar el tener una respiración diafragmática de forma constante, ¿vale? Existen técnicas de respiración que son muy básicas, con las cuales puedo controlar mi nivel de activación a través del control de la entrada y la salida de oxígeno en mi organismo, ¿vale? Tenemos tres cosas que están muy conectadas, ¿vale? Y son esto, la patata y los pulmones, ¿vale? Si te hiciera un ejercicio de reflexión en el cual te pregunto, ¿podrías decirme si alguna vez has estado pensando cosas que de pronto te hayan hecho tener el corazón a mil y estar respirando casi hiperventilando? ¿Vale? ¿Sería esto un ataque de ansiedad, digamos, o parecido a un ataque de ansiedad? Ujú. ¿Vale? Tengo que ser consciente de ese proceso que hay en el cual me conecta la cantidad de pensamientos o la calidad de esos pensamientos que no son, están siendo positivos, a lo mejor, cómo me alteran a mí a nivel de frecuencia cardíaca, y esa frecuencia cardíaca que me exige mayor entrada de oxígeno, como esa entrada de oxígeno no está siendo regulada, lo que me hace es empezar a hiperventilar, ¿vale? Como no estoy regulando esto, se me desregula y me desregula la respiración, ¿vale? Puedo utilizarlo girando la moneda y empezando por regular la respiración para que me ayude a regular la patata y que me baje esto que me está alterando hacia aquí, ¿vale? Entonces yo le puedo dar una respuesta contraria desde la respiración.
por ejemplo, en un ataque de pánico en el cual no estoy controlando para nada, nada, nada la respiración y se me va y estoy hiperventilando, ¿vale? Hay una pequeña técnica de respiración que se llama respiración fisiológica, en la cual tengo que tener en cuenta, esta técnica es un poquito más avanzada que la que explicamos la otra vez en el taller, ¿vale? Luego explicaré las tres técnicas así básicas que explicamos en el taller, pero me gustaría explicar esta porque toda la gente que nos pueda oír es algo que les puede servir en cierto momento dado y les puede aliviar mucho o sacar de ese momento en el que están eh, por encima de sus pensamientos y no son capaces de controlarse. Ante un ataque de ansiedad en el cual estoy ya hiperventilando y no controlo mi respiración, una de las respiraciones bueno, la respiración que puedo utilizar para salirme de ese estado en el que no controlo nada, se llama respiración fisiológica, ¿vale? Y lo que hay que tener en cuenta es que la entrada de aire se tiene que hacer en dos tiempos. El segundo tiempo tiene que ser corto, más corto que el primero, y luego la salida del aire tiene que ser el doble de larga que toda la entrada, ¿vale? Si te lo ejemplificara en número de segundos, en números enteros para que lo veas, la entrada de aire podría ser en la primera en 2 segundos, la segunda en 1 segundo y la salida en 6, porque tiene que ser el doble que la entrada, ¿vale? Entonces sería ¿Y eso para qué ayuda exactamente? para bajar los niveles de activación fisiológica, ¿vale? Lo que estoy Para haciendo tranquilizarte, ¿no? para tranquilizarme muchísimo. En un momento de ansiedad, en un pico, en un ataque de ansiedad en el cual estoy atacado, ya ni siquiera controlo mi respiración, ¿vale? Empiezo a regular todo a través de la respiración. ¿Cómo? Con esta respiración, ¿vale? Serían 2 segundos de entrada más uno de entrada, 6 de salida, ¿vale? Un ejemplo sería, Y eso hacerlo unas cuantas veces, ¿no? Se suele con hacer 10 3, 4, está más 5, que 10 veces. comprobado. Okey, Antes de las 10 está comprobado que te baja los niveles de estrés, ¿vale? vale, Es una respiración como mm, para apagar el fuego, ya. ¿vale? Esta te baja sí o sí los niveles de activación. ¿Qué pasa? Que yo al principio, los primeros ciclos que haga, no voy a ser capaz de hacer 2 segundos, ¿vale? No se trata, en esta técnica de Claro, respiración, es no lo que se, te iba no a se trata de comentar, contar segundos, ¿vale? sí, Al porque si principio, estás ansioso cuando estoy hiperventilando, la respiración va a ser claro, Lo que claro, tengo que pretender es la salida del aire cada vez hacerla más espaciada. Cuanto más segundos dure sacando el aire, ¿vale? Mayor va a ser el efecto de calma que tengo, que ¿vale? Por lo que al principio me va a ser muy difícil regular la entrada porque estoy hiperventilando, claro, ¿vale? Entonces, esa entrada lo que tengo que hacer es cortarla en dos tiempos e intentar sacarlo lo más lento posible. Al principio será ¿vale? Si estoy voy a pasar de eso a ujú, ya. y Vale, poco poquito a a poco poco conscientemente va a ir voy a regulando. ir Okey. regulando según sea capaz de darle más segundos a la salida del aire, Claro, ¿vale? Va porque a mi ser un pregunta proceso, era cómo podemos, en ese estado en el que, sobre todo si, por claro, ejemplo, imagínate un ataque de pánico, ¿no? es, En ese momento no puedes regular conscientemente algo así. De hecho, lo último que piensas es en respirar bien o en regularte con la respiración, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor lo que más se puede controlar es lo que sale, no lo que entra, ¿no? eso es. Por eso en la entrada lo que hago es cortarla en dos tiempos, luego ya intentaré darle más tiempo a la entrada y hacerla más profunda, pero al Mm, principio lo que hago es cortar la entrada en dos tiempos e intentar regular la salida lo más que puedo. Al principio, como digo, va a ser
súper imposible o muy, muy difícil o no vas a conseguirlo del todo. Pero poquito a poquito, a la que pases ciclos, hay varios estudios que hablan que no llegas a las 10. Con 10 ya has conseguido una bajada del nivel de activación, por lo que al principio es muy difícil, pero en cosa de un minuto, poco más, consigues bajar. Y luego ya podrías empezar a aplicar este otro tipo de técnicas que hablamos la otra vez, que son un poquito más sencillas y son ya contando segundos, ¿vale? Mm. Hay técnicas, al final es un poquito, voy a explicarte como tres técnicas, ¿vale? Una como para activarme, una para entrar en un estado de calma y otra para relajarme muchísimo y entrar, por ejemplo, a un estado de somnolencia, ¿vale? O de calma muy, muy, muy elevado, ¿vale? Al final, como bien estamos diciendo todo el rato, cada uno se tiene que conocer mucho y hay técnicas que me van más, hay técnicas que me van bien, pero a lo mejor puedo incluso modificarla y adaptarla un poquito a mí, ¿vale? Porque me dan más efecto. Entonces, esto es como conocimiento para entender qué me activa y qué no me activa o qué me desactiva y me baja el nivel de activación. Esto lo trabajo también a nivel de rendimiento deportivo porque, como bien estamos diciendo, cada persona es totalmente distinta y hay deportistas que antes de salir a la competición necesitan estar en este nivel de activación para rendir al máximo y hay otros que necesitan estar aquí y tienen que aprender a regularse. Antes de Claro. aprender a regularse, tienes que aprender cuál es tu nivel de activación óptimo, ¿vale? Por lo que también siempre hay un ejercicio de reflexión interno y de conocimiento propio, siempre, ¿vale? Por lo que, sabiendo eso, las tres técnicas, ¿vale? Que te podría comentar así rápidamente sería, una se llama la respiración de fuego, sería la que me activaría muchísimo. En yoga se conoce mucho como la respiración de fuego, ¿vale? Y esta sería 2 segundos de entrada, ¿vale? Hago una entrada muy profunda, ningún segundo para aguantar el aire, no aguanto el aire ningún segundo y saco el aire de forma explosiva en un segundo, ¿vale? La salida tiene que ser en un segundo. Me tengo que Un toro. quedar sin aire, ¿vale? Puf, ¿vale? Sería Uf, un, pobre. ¿vale? Ok. Me sale todo. Si hago 20 repeticiones de esto, Con ¿vale? la nariz. Paro con la nariz siempre, La siempre, nariz. siempre, todo con la nariz. ¿Qué pasa? Que también tenemos, como seres humanos, ¿vale? Tenemos el sistema respiratorio muy, muy, muy subdesarrollado, súper entramado, ¿vale? Y no respiramos bien. Entonces, al final, si nos tenemos que apoyar con la boca, nos apoyamos. Pero lo ideal es que intentemos respirar todo siempre por la nariz. Hay un sistema para respirar y deberíamos usarlo para lo que está hecho. Ujú. La boca no está hecha para respirar, está hecha para ingerir nutrientes y aportar nutrientes Y para hablar. para y para hablar. Pero, pero la nariz está hecha para respirar y deberíamos utilizar solo la nariz para respirar. Vale, a lo que estamos. La respiración de fuego, ¿vale? Me permite elevar el nivel de activación en el que estoy porque esa activación, sobreactivación del sistema respiratorio, sobreactiva esto. Como esto me sobreactiva, me puedo poner en un sistema, en un momento de activación más elevado, ¿vale? La técnica de respiración que me mantiene en un estado de calma, ¿vale? Sería una respiración en la que utilizo 4 segundos para la entrada, aguanto 2 segundos, 1 o 2 segundos, y luego me tomo otros 4 segundos para sacar, ¿vale? Si entro en un estado en el que utilizo 4 segundos para entrar, 2 segundos aguantando, alrededor, 1, 2, y 4 para sacar el aire, estoy tardando unos 10 segundos en hacer una respiración completa, lo cual implica que en cada minuto tengo 6 respiraciones. Estar en 6 respiraciones por minuto es, digamos, lo super mega ideal.
si yo soy Ujú. capaz de en mi día a día tener una respiración basal, que es la respiración básica que tengo en un estado de calma normal, si soy capaz de regular mi cuerpo hasta el punto en el que mi respiración basal es de 6 respiraciones por minuto, vivo en un estado de calma que me permite ser capaz de analizar las cosas por mi estado de conciencia continuo, porque no me altero de las cosas, soy capaz de estar tomando distancia, analizando las cosas, pensando antes de actuar siempre y no llevarme por mis impulsos, ¿vale? Por lo que, De hecho, yo como ahora bien mismo lo estábamos estoy hablando, practicando contigo. Estás sí, hablando y estoy haciendo el 4-2-4. Me estoy calmando. y te deja, No es que estuviera nerviosa, pero me refiero que sí que te no, quedas pero te más deja, es observante. un estado de calma, ¿vale? Es un estado de calma neutral. Ni me activa, es como dijéramos el estado base. Esta respiración la utilizo como base, ¿vale? Para entrar al estado que yo quiera. Mm, es muy difícil llegar, o sea, a nivel deportivo, cuando trabajo con deportistas a nivel individual, para que ellos a través de la respiración puedan llegar con técnicas al nivel de activación óptimo que ellos quieren, primero practican esta respiración para estar en un estado base y de ese estado base pasar al estado que ellos quieren, ya sea desactivarme un poquito o activarme un poquito o activarme un mucho, ¿vale? Pero a lo mejor me es mucho más fácil llegar a la activación que yo quiero si controlo antes dónde estoy. ¿Me entiendes? Yo llego a la competición y yo no sé si estoy aquí, aquí. Con la respiración esta me pongo aquí y luego de esta respiración paso a otra, ¿vale? Es como esta es la respiración base que utilizamos para entrar en un Y la que estado de ya te calma tranquiliza del todo, que y está la que en te pleno tranquiliza y te momento, deja estás durmiendo consciente. serían utilizando 4 segundos de entrada, 7 aguanto la respiración y 8 de salida. Eso serían 19 segundos cada respiración. Sería muchísimo, muchísimo. Eso me deja, claro, haciendo 3 respiraciones por minuto vamos, un estado de calma superior. Intentando hacer 20 ciclos, te digo que seguramente ni siquiera llegues a hacerlos y te quedes durmiendo, te quedes sopa. Kiko, Sí, me sí. está entrando sueño. Estoy, Kiko, no te vayas, Kiko. me voy. Me está entrando Fallos sueño. técnicos. No te preocupes. Si me quedo sin batería. Oh, Dios, lo que faltaba ya. Bueno, Kiko, ¿y los tres hábitos que podrías tú decir que fuesen pues como más del día a día, que pueda hacer cualquier persona en casa, precisamente para integrarlo, yo qué sé, pues mañana mismo, ¿no? O esta noche, para eso, para sentir menos ansiedad, para no tener el estrés tan presente? ¿Qué dirías tú que podría utilizar la persona de calle, que no el deportista, sino la persona de calle, integrarlo en su día a día? Pues cosas tan sencillas. Lo primero que introduciría en la rutina de una persona para ser capaz de mejorar su nivel de control del estrés y de la ansiedad sería introducir estos pequeños ejercicios de respiración, la práctica de estos ejercicios. Voy a intentar practicarlo todos los días, pero seguramente todos los días no lo practique, ¿vale? Igual que sería ideal hacer ejercicio físico todos los días y tampoco hago deporte todos los días. Sí que hago Ujú. deporte todos los días que puedo, ¿vale? Lo mismo con la respiración. Si practico la respiración consciente todos los días que puedo, voy a ir mejorando mis niveles de activación. Y luego, aunque parezca una tontería, repetiría, porque últimamente me dedico mucho a repetir esto, repetiría a todo el mundo que se pare a pensar antes de activar. Parece como tan básico y como tan de madre que te digan eso, pero me está pasando tanto que me siento con la necesidad de repetir un poquito esto y es muy importante para todo el mundo para ser capaz de mejorar esa capacidad de controlar el estrés, pensar antes de actuar, porque muchas veces el actuar sin pensar me va a llevar a niveles más elevados de estrés
se me hace la bola más grande. Entonces, si pienso antes de actuar, no dejo que la bola se vaya haciendo más grande y controlo mejor la situación. Ujú. Con esas dos cositas creo que Esas dos ya cositas, estamos dando pasos de gigante. sí, y yo creo que son factibles, son cosas que puede hacer cualquier persona, que Sí, creo que se no son, ¿no? no son deberes difíciles. Por No. eso, por eso. Eso es lo que a lo que me refiero, es sencillo. La verdad es que en las cosas más sencillas muchas veces está la solución y está la realidad que nos puede ayudar a tener mucha mejor calidad de vida. Y la verdad es que, fíjate, en este poquito espacio de tiempo que hemos tenido, que yo he ido respirando contigo, he ido hablando contigo, aunque ya nos conocemos de hace tiempo, pero sí es verdad que hay mucha gente que no conoce por qué Kiko es psicólogo. Y esta es la preguntilla sorpresa que tengo siempre, al final de cada episodio con vosotros, del equipo, donde, pues, sin prepararlo y de manera espontánea, nos expliquéis un poquito por qué haces lo que haces, Kiko. Pues te diría que habría tres factores principales que han hecho que Kiko sea psicólogo, ¿vale? El primero sería admiración, porque por circunstancias personales, familiares, empecé a trabajar con un psicólogo cuando tenía 13 años y me pareció la persona más maravillosa que había conocido hasta el momento, la verdad. Y me impactó mucho y admiraba mucho cómo hacía las cosas y las cosas que me hacía entender y me enseñaba. En segundo lugar, te diría curiosidad. Soy una persona muy curiosa y la verdad es que la carrera de psicología me atraía mucho por lo curioso que son los conocimientos y que te aporta en sí. Y la tercera sería pues un poco porque siempre he tenido ese punto de sentirme muy bien cuando ayudo a los demás y creo que es un trabajo que me llena muchísimo. Y además he podido ligarlo con el mundo del deporte, que es lo que siempre me ha apasionado muchísimo. Y te diría que me dedico a esto porque me llena. Muy bien, pues fíjate, ya conocemos un poquito más de Kiko. Conocemos también que puede ser espontáneo, que eso ya lo sabía yo, pero vosotros espectadores y oyentes de Ella y Sandra, pues no lo conocíais. Es muy espontáneo, puede ser muy espontáneo. Hoy nos llevamos unas cuantas estrategias para casa, nos llevamos unas cuantas respiraciones que nos van a venir muy bien. Yo me he tranquilizado después de estos 2 días caóticos de problemas técnicos y de grabaciones. Espero que todo haya salido bien. Recordamos a los espectadores, a los oyentes, que nos sigan en el podcast, que les deis a las estrellitas para que sepa todo el mundo que estamos aquí, para que lleguemos a más personas, que estamos en el canal de YouTube. También os podéis inscribir de manera gratuita. Solo con vosotros, con vuestra ayuda, con vuestro apoyo, llegaremos a muchas más personas que también lo necesitan y que con estrategias y ejercicios prácticos como los que nos ha dado hoy Kiko, pues nos pueden hacer la vida un poquito más fácil y más llevadera y con mucha más calidad. Kiko, muchísimas gracias por estar hoy aquí de nuevo. Nos volvemos a ver Ya. prontito. De hecho, esta noche, porque tenemos un Esta webinar noche, con Kiko, que hablaremos también sobre la ansiedad y Kiko dará ahí una masterclass de la suya. Así que también lo podréis ver grabado en los webinars en vivo de nuestro canal de YouTube. Un abrazo muy grande y gracias de nuevo. gracias a ti siempre, Carmen. Es siempre un placer participar contigo y nos vemos pronto.